A lo largo de la historia ha habido visionarios que se atrevieron a desafiar lo imposible. Thomas Edison iluminó el mundo con su perseverancia. Los hermanos Wright conquistaron los cielos cuando todos decían que volar era un sueño absurdo. Henry Ford transformó la manera en que vivimos y trabajamos. Y así una y otra vez. Hombres y mujeres que comprendieron los principios del éxito han cambiado el curso de la humanidad. Estas personas cuyas vidas son pruebas vivientes de que el éxito no es cuestión de suerte, sino de principios inquebrantables. Nuestro invitado de hoy es uno de ellos. Un hombre que pasó de enfrentar enormes desafíos en su juventud a convertirse en uno de los expertos más influyentes en liderazgo, ventas y desarrollo personal en el mundo. Ha estudiado por décadas a los grandes triunfadores de la historia. Ha entrenado a millones de personas en más de 70 países y ha escrito más de 80 libros sobre cómo alcanzar el éxito. Hoy tenemos el privilegio de escuchar directamente de él una historia que puede cambiar tu vida, junto con los secretos que han llevado a empresarios, líderes y soñadores a alcanzar la grandeza. Damas y caballeros, con ustedes, Brian Tracy. Mi vida ha cambiado por completo gracias a lo que llamo la travesía del Sahara. Les cuento que cuando tenía 18 años, 3 amigos y yo decidimos irnos a ver el mundo. Habíamos terminado la secundaria y trabajábamos en aserraderos de la costa oeste. Esto fue en 1963. Muchos de nuestros amigos se dirigían a Europa a viajar con mochilas. Así que decidimos hacer algo diferente. Nadie más iba a África. Así que decidimos ir a África. Por supuesto, nunca se nos ocurrió preguntar por qué nadie más iba a África. Y ese fue nuestro primer error. Después de trabajar y ahorrar durante un año, los 4 nos subimos a un viejo Chevy de 1946 y salimos de Vancouver con destino a Montreal vía Toronto. De hecho, pasamos a un par de cuadras de aquí en ese viaje. Era tarde en la noche cuando salimos. Llovía a cántaros. Todos teníamos 20 años y nos íbamos a ver el mundo. En fin, más tarde aprendí que casi toda gran aventura comienza con un acto de fe, como adentrarse en la oscuridad, en lo desconocido. En cierto modo, la naturaleza nos protege, impidiéndonos conocer las dificultades y los obstáculos que nos esperan. Porque si supiéramos de verdad todos los problemas que enfrentaríamos, los reveses, el sufrimiento, el fracaso temporal y las decepciones, muchos dudaríamos siquiera en empezar. Y nuestro plan era conducir a través del país hasta Montreal, conseguir trabajo en barcos para cruzar el Atlántico y luego dirigirnos al sur, atravesando Europa, hacia África. Un plan bastante básico. Sin embargo, como sucedió en Montreal, uno de los chicos decidió rendirse e irse a casa. Y así nos dejó. Bueno, eso nos dejó a 3. Los otros 2, después de un día, todavía recuerdo que, tras un día buscando trabajo en el muelle, decidieron renunciar, dejar de intentarlo y gastar sus escasos ahorros para pagar su viaje al otro lado del Atlántico en lugar de trabajar. Intenté convencerlos de que no lo hicieran. Les dije que renunciar es un hábito. Si renuncias la primera vez que te encuentras con dificultades, siempre renunciarás cuando las cosas se pongan difíciles. De hecho, establecerás un patrón para el fracaso en lugar de uno para el éxito. Pero ya estaban decididos. Así que dividimos nuestros ahorros y ellos viajaron en barco a Inglaterra. Trabajé en una obra en Montreal, transportando cargas pesadas durante todo el invierno. Luego conseguí trabajo en un carguero noruego que salía de Halifax a finales de febrero y llegué a Inglaterra a mediados de abril. Como había predicho, mis amigos renunciaron y se quedaron en Inglaterra haciendo trabajos esporádicos. Sin embargo, pronto volvimos a hacernos buenos amigos. De nuevo, nos dirigimos a África. En ese momento solo teníamos una página de 20 por 28 centímetros, aproximadamente, que tenía Europa y África en el mismo mapa. Y parecía muy sencillo ir de Londres, que está aquí arriba, a Johannesburgo, que está aquí abajo. Es solo una página. Y dibujamos una especie de línea recta. Y pensamos, bueno sí, había una pequeña zona naranja justo en el centro, como una franja que se llamaba el desierto del Sahara. Pero pensamos, bueno, simplemente la pasamos por encima y llegamos a la zona verde del mapa. No hay problema con esto, no miento ni una palabra. Es cierto, no nos detuvimos a pensar que la distancia total era de unas 8.000 millas. Verás, éramos gente con visión de conjunto. No nos dejamos abrumar por los detalles. Éramos jóvenes y no habíamos aprendido que son los detalles los que te atrapan siempre.
Así que tomamos un tren a Londres, compramos bicicletas. Mira, nunca habíamos oído hablar de nadie que hubiera ido de Londres a Johannesburgo en bicicleta, así que decidimos hacerlo primero y hacernos famosos. Ese fue otro error. En cuanto supimos que, al recorrer Francia en bicicleta en primavera, las cuestas son siempre cuesta arriba y el viento siempre te da de cara. De igual manera, descubrí que, al embarcarse en una nueva aventura, suele ocurrir lo mismo. Todo parece salir mal, normalmente en el peor momento y de la peor y más cara manera, como al empezar un nuevo negocio o una nueva carrera. En fin, después de 2 semanas de subir a toda velocidad en bicicleta, lo cual parece una imposibilidad geográfica, pero es cierto, nos despedimos. Cargamos las bicis en un tren y cruzamos Francia y España hasta Gibraltar. Allí vendimos las bicicletas y compramos un Land Rover con nuestro último dólar. Definitivamente aprendimos por qué nadie había cruzado África en bicicleta. Era casi imposible cruzar Francia en bicicleta, Europa en bicicleta. En fin, ahora teníamos un problemita. Nos quedamos sin dinero. Habíamos agotado nuestras escasas finanzas comprando el Land Rover y no teníamos suficiente dinero para combustible ni equipo. Así que nos sentamos todos. Nos considerábamos grandes escritores en aquella época. Nos sentamos y escribimos cartas a todos nuestros conocidos, pidiendo dinero, contándoles lo desesperada que era nuestra situación, sentados aquí, mirando al otro lado del estrecho de Gibraltar, hacia África. Solo necesitábamos un poco de dinero para llegar allí. En fin, lo conseguimos. Al final conseguimos un poco de dinero por aquí, un poco de dinero por allá. Y luego conseguimos un gran premio. Nunca lo olvidaré. Un tío de Jeff, al que solo había visto una vez en su vida, nos envió 100 libras. 100 libras en aquel entonces equivalían a $300, más que $1000 hoy. Y estábamos eufóricos. Nos salvamos. Así que esta es otra lección. Nadie lo logra solo. Una de las grandes lecciones de la vida. Todos necesitamos la ayuda de los demás para superar los momentos difíciles en el camino de la vida. Bueno, con el dinero extra, nos abastecimos de comida y provisiones. Tomamos el ferry a Tánger, en Marruecos, y luego partimos de Tánger hacia el Atlas en el Sahara, llenos de emoción, cantando mientras conducíamos. A 30 kilómetros, el radiador explotó. El Land Rover nunca había circulado por carretera. Había pasado toda su vida útil dando vueltas por las estrechas calles de Gibraltar, y una vez en carretera, empezó a desmoronarse. El radiador fue solo el principio. Durante los siguientes 10 días, las barras de dirección se doblaron y desalinearon las ruedas delanteras, así que las llantas se fueron reventando una tras otra. Tuvimos problemas con el carburador y el sistema de encendido. Estábamos tan mal equipados que, aunque te lo creas, ni siquiera teníamos gato ni llave de tuercas. Cuando se nos pinchaba una rueda, se nos pinchaban muchas. Teníamos que esperar pacientemente al borde de la carretera, a veces durante horas, hasta que alguien llegaba con las herramientas adecuadas para ayudarnos a cambiar la rueda. Pero seguimos adelante de todos modos. A medida que nos adentrábamos en Marruecos, cruzando la cordillera del Atlas y la escarpa del Sahara, nos adentramos en un mundo que había cambiado muy poco en 1000 años. Había largos tramos de caminos rurales áridos y algún que otro oasis rodeado de granjas primitivas, irrigadas por pozos y ríos subterráneos. Y así comenzó una experiencia que aún recuerdo con mucha claridad. Y creo que te sentirás identificado. Para entonces, ya hablaba francés bastante bien. Pudimos conversar con los nativos en los pequeños pueblos que atravesamos, y en uno de ellos, al principio de nuestra lenta y vacilante travesía por Marruecos, alguien nos preguntó a dónde nos dirigíamos, y les dijimos que íbamos a cruzar el Sahara hacia África. Y él dijo, «Oh, no puedes hacer eso». Dijo, «Morirás en el desierto». Busqué rápidamente en el diccionario porque no entendía la expresión. Vous allez mourir dans le rust. Morirás en el desierto. Empezamos a oír esto con frecuencia donde quiera que íbamos. Nos deteníamos en un pueblito y la gente nos traía a sus amigos y nos presentaba como los jóvenes que iban a morir en el desierto. Bueno, parecían bastante contentos, pero después de un tiempo nos pareció un poco irritante. Estos no eran árabes comunes y corrientes, eran beduinos y tuaregs, eran gente del desierto, miembros de tribus que vivieron en el Sahara durante 1000 años. Quiero decir, estaban en posición de saber de qué hablaban. Y aprendí una valiosa lección de esto. Aprendí entonces y para el resto de tu vida que siempre que intentas hacer algo fuera de lo común,
La gente hará fila para decirte que no puedes hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Que pierdes tu tiempo, que pierdes tu dinero, que en efecto, morirás en el desierto. Incluso quienes deberían saberlo mejor, intentarán desanimarte para que no logres nada grande o valioso. Debes entrenarte para superar a estas personas, ignorándolas y perseverando hacia tu objetivo a pesar de todo. Caramba, sois geniales chicos, me encanta. Cruzamos de Marruecos a Argelia y condujimos hacia el sur hasta la ciudad de Adrar, en el límite del Sahara. Para entonces, nuestro vehículo se estaba desmoronando, y con el costo de las reparaciones, la gasolina y la comida, casi nos quedamos sin dinero otra vez. Uno de los chicos, enfermo de disentería, decidió rendirse. Tomó su dinero y sus pertenencias y se fue haciendo autostop hasta el Mediterráneo, 800 kilómetros al norte, y luego de regreso a Inglaterra. Eso nos dejó a dos. Empezamos a preguntarnos, ¿qué hacíamos aquí? Éramos dos jóvenes, de 20 y 21 años, a miles de kilómetros de casa, enfermos, cansados y casi sin blanca, con miles de kilómetros por delante. Ni siquiera recordábamos por qué habíamos empezado, salvo que nos lo habíamos propuesto, y fuimos demasiado tontos para cambiarlo. En fin, una de las cosas que nos mantuvo en pie fue un libro de poesía de Robert W. Service. Había conducido una ambulancia en la Primera Guerra Mundial y había escrito poesía para animar a los soldados en las trincheras del frente occidental. Y había un poema que leíamos una y otra vez. Siempre nos infundía ánimo para seguir adelante. Se llamaba Continúa. Y empezó así. Decía, es fácil luchar cuando todo va bien, cuando te entusiasma la emoción y la gloria. Es fácil celebrar cuando la victoria está cerca y revolcarse en campos sangrientos. Es una canción diferente cuando todo va mal, cuando te sientes mortalmente infernal, cuando son 10 contra 1 y esperas que no haya ninguno. Ánimo, soldadito, y ríete. Sigue. Tu golpe no tiene mucha fuerza. Miras fijamente y golpeas a ciegas. Estás embarrado y ensangrentado, pero no importa. Sigue. No tienes ni rastro de un espectáculo. Parece la muerte. Pero mientras respiras, sigue adelante, hijo mío. Bueno, para entonces ya estábamos en el Sahara, el desierto más grande de la Tierra. Se extiende por el Trópico de Capricornio, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, más de 8.000 kilómetros. Y el tramo que teníamos justo enfrente era la falla de Túnez, el tramo más vacío del Sahara, 800 kilómetros de nada. Ni una mosca, ni una brizna de hierba, tan plano como una mesa, 800 kilómetros. La enormidad de lo que nos habíamos embarcado finalmente comenzaba a asimilarse. Nos enteramos de que más de 1.300 personas habían fallecido en la grieta de Túnez en los últimos 20 años. 42 vehículos se habían averiado en el desierto y muchos de sus conductores nunca fueron vistos con vida. Para entonces, Jeff y yo nos habíamos quedado sin dinero. Todas nuestras llantas estaban raspadas, sin vida, y tuvimos que cambiarlas. Necesitábamos tanques adicionales para poder llevar suficiente gasolina y agua para la travesía. Necesitábamos herramientas para hacer reparaciones. Necesitábamos un gato y una llave de tuercas para cambiar las llantas, obvio. Durante 3 semanas, nos quedamos en un cajón. Jeff hizo autostop hacia el norte, a Argel, para conseguir más dinero y más escritura creativa, mientras yo vendía todos nuestros materiales, salvo lo mínimo indispensable. Con ese dinero y desmantelando vehículos abandonados, reparé el Land Rover y lo equipé con neumáticos en buen estado, un tanque de gasolina de reserva, herramientas y suministros adecuados para la travesía. Es increíble lo emprendedor que uno se vuelve cuando su supervivencia está en juego. Por cierto, esta historia ocurrió hace 24 años. El desierto del Sahara en junio hace calor. ¿Cuánto calor hace? Hace muchísimo calor. Al mediodía, la temperatura alcanza los 60 grados centígrados. Una persona expuesta puede morir de deshidratación en menos de 20 minutos. Cuando los franceses dominaban Argelia, exigían a los viajeros que llevaran 5 galones de agua por persona al día para la travesía. Solo puedes viajar antes de las 10 de la mañana. Y después de las 4 de la tarde, el sol del mediodía es tan fuerte que, si conduces, el aceite del motor hierve. Se vuelve tan líquido como el agua. Tu vehículo se atasca y no vuelve a funcionar. 6 semanas después de cruzar desde Gibraltar, estábamos listos. Jeff regresó con dinero de sus padres y el vehículo estaba en perfectas condiciones para la travesía. Nos dimos cuenta de que si algo salía mal y no podíamos arreglarlo, moriríamos en el desierto.
3 días antes del gran impulso, el cruce en sí, nos encontramos con 5 alemanes en una furgoneta Volkswagen que esperaban un convoy de camiones que cruzaría en pocos días. Iban a ir a lo seguro y cruzar con el convoy. La seguridad está en la unión. Les dijimos que íbamos con o sin convoy y decidieron cruzar con nosotros. El gobierno argelino sella el pasaporte al salir de Argelia, a 800 kilómetros al norte de la frontera. A partir de ahí, estás solo y les da igual lo que te pase. Para ellos, ya no existes. Así que partimos, y lo recuerdo con claridad. Partimos al atardecer de un jueves siguiendo la pista. Condujimos durante la noche. Mientras conducíamos de noche, a unos 80 kilómetros de distancia, comenzaron nuestros problemas. El vehículo alemán se hundió y empezó a atascarse en la arena fina que había caído sobre la pista. Y también empezó a tener averías mecánicas. Se le metió arena en el carburador y en todo, y empezó a retrasarnos hora tras hora. Teníamos que recorrer las 500 millas en 2 días, o nos quedaríamos sin agua. Así que seguimos adelante tan rápido como pudimos. Pero una y otra vez, el vehículo alemán se atascaba y teníamos que parar y sacarlo con nuestro Land Rover 4x4, perdiendo tiempo y gastando un preciado combustible. Jeff y yo nos turnábamos conduciendo el Land Rover mientras el vehículo alemán avanzaba en paralelo a nosotros por el páramo. Y nos manteníamos motivados recitando el poema Carry On una y otra vez. Y el siguiente verso dice así: en la lucha de la vida, es fácil luchar cuando se gana. Es fácil ser esclavo, morir de hambre y ser valiente cuando el éxito está amaneciendo. Pero el hombre que puede afrontar la desesperación y la derrota con alegría, ese es el hombre elegido por Dios. El hombre que puede luchar hasta la cima del cielo, es el hombre que puede luchar cuando está perdiendo. Sigue adelante. Las cosas nunca fueron tan negras, pero demuestra que no tienes una vena cobarde. Y aunque tengas mala suerte, nunca eres débil. Sigue adelante. Prepárense para otro ataque. Se ve fatal, pero nunca se sabe. Sigue adelante, viejo. A seguir. Por la mañana solo habíamos recorrido 240 kilómetros y estábamos todos exhaustos y un poco tensos. Había un fuerte militar abandonado en medio del desierto y esperábamos refugiarnos del sol del mediodía en uno de los edificios vacíos, pero ya era demasiado tarde. El sol había comenzado su implacable ascenso por el cielo oriental. Aún así, seguimos adelante. Así que, afortunadamente, no era posible perderse cruzando el Sahara de día. La ruta a través del desierto está marcada con 50 bidones negros de 55 galones cada 8 kilómetros. 55 kilómetros, que es exactamente la curvatura de la superficie terrestre. Mientras conduces, siempre puedes ver 2 barriles de petróleo, el que acabas de pasar y el que te diriges. Así que solo tienes que cruzar el desierto más grande de la Tierra con un barril de petróleo a la vez. Claro, viajando de noche, si te alejas del este, si te desvías de la ruta, puedes perderte en el desierto y conducir hasta quedarte sin gasolina. Y mucha gente ha muerto así. Al acercarnos, cada barril de petróleo es realmente bonito. El siguiente barril de petróleo aparecería en el horizonte. Y al pasar junto a este barril de petróleo, el que estaba detrás de nosotros se perdía en el horizonte como si le hubieran disparado en una galería de tiro. ¡Qué pasada! Así que, en los años transcurridos desde entonces, descubrí que se puede lograr casi cualquier meta si simplemente se va barril a barril, paso a paso. Si te alejas hasta donde alcanza tu vista, entonces verás lo suficiente para ir más lejos. Ahora el sol realmente se convirtió en el enemigo. Se posó en el horizonte como un gato amarillo, grande y malvado. Y entonces empezó a subir inexorablemente, haciéndose cada vez más caluroso a medida que corríamos hacia el sur. La temperatura se hacía cada vez más alta. Finalmente, a las 9:30 de la mañana, alcanzó los 110 grados Fahrenheit y los vehículos empezaron a toser y a detenerse. Hicimos la señal entre los 2 vehículos y acordamos parar a esperar a que se calmara el calor allí mismo, en medio de ese estacionamiento de 25,000 millas cuadradas. Nunca te sentiste tan pequeño en tu vida. Nunca olvidaré ese día. Hora tras hora, permanecíamos sentados en nuestros vehículos como en un horno, postrados bajo el calor abrasador del sol, que alcanzaba los 60 grados Celsius al mediodía y parecía quedarse ahí. Bebíamos litros y litros de agua, con la garganta completamente seca minutos después de bebernos una cantimplora entera. Afuera era peor. Así que nos quedamos en los vehículos y sufrimos hora tras hora. Finalmente, a medida que avanzaba la tarde, la temperatura empezó a bajar poco a poco. A las 4 de la tarde,
Ya había bajado a 45 grados. Cuando finalmente bajó de los 37 grados a las 5 de la tarde, seguimos adelante. Pero ahora íbamos contrarreloj. Solo recorrimos unas 320 millas y aún nos quedaban 300 kilómetros por recorrer. Hay un pequeño oasis, un puesto militar al otro lado del desierto, y sabíamos que teníamos que llegar antes de que el sol del mediodía nos volviera a sorprender. No habíamos dormido desde que el jueves por la mañana era viernes por la noche. Seguimos avanzando por el desierto, pero los alemanes estuvieron descompuestos toda la noche, exhaustos. Nos esforzamos por cruzar la furgoneta Volkswagen con los alemanes. Estábamos desesperados y asustados. Sabíamos que no aguantaríamos ni un día más. Casi nos faltó agua. Cuando el sol salió lentamente el sábado por la mañana, todavía luchábamos con el vehículo alemán. Finalmente, a las 9 de la mañana, a falta de 20 millas, su vehículo se averió por última vez. Nos marchamos rápidamente. Cargamos a los 5 alemanes en la parte trasera del Land Rover y nos dirigimos al fuerte y al oasis. Un oasis, por cierto, es un lugar donde hay un pozo con un cubo. Eso es un oasis. Estaba más lejos de lo que pensábamos, pero llegamos justo antes de que el calor nos obligara a parar. Todos sabíamos lo cerca que habíamos estado de morir en el desierto. Esos árabes sabían de lo que hablaban. Así que ese día instalamos el fuego en una cabaña indígena cerca del fuerte, y luego regresamos esa tarde y remolcamos la furgoneta Volkswagen hasta el puesto militar. Lo habíamos logrado. Estábamos sobre el Sahara. No habíamos dormido en mucho tiempo. No habíamos dormido en 2 días y medio, pero lo habíamos logrado. No entraré en detalles sobre lo que sucedió durante el resto de nuestro viaje por África, salvo para decir que finalmente llegamos a Johannesburgo 2 o 3 meses después. No les contaré cómo tuvimos que cruzar 2 países ilegalmente, con la policía y el ejército bajo órdenes de disparar a matar si nos veían. Y no entraré en detalles sobre cómo casi nos matan bajo las botas y las culatas de una turba de soldados en el Congo. Esa también estuvo cerca. Y no hablaré aquí de la experiencia de conocer y trabajar con el Dr. Albert Schweitzer en su pueblo hospitalario de Lambrini. No. Concluiré esta historia contándoles lo que aprendí sobre la vida y el éxito en la travesía del Sahara. ¿Te has parado alguna vez a preguntarte por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas ganan más dinero, viven más y tienen mejores relaciones, mientras que la gran mayoría de los hombres, como dijo Thoreau, vive en una silenciosa desesperación? A los 15 años emprendí un viaje que me duró toda la vida para encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué algunas personas tienen más éxito que otras? Verás, durante mi infancia, mi familia parecía no tener nunca suficiente dinero. Mis padres crecieron durante la Gran Depresión y oí lo mismo una y otra vez durante mi infancia. No podemos permitírnoslo. No podemos permitírnoslo. No podemos permitírnoslo. No sé si lo oíste de pequeño. Parecía ser el himno nacional. En fin, comencé siendo tan pobre como se puede ser, buscando los secretos del éxito. Y a lo largo de los años, he leído y estudiado más de 30,000 horas de negocios, economía, psicología, filosofía, religión, metafísica e historia para encontrar los secretos del éxito. Y me alegra decir que finalmente encontré las respuestas que buscaba. Hoy vivo en una casa de $1 millón en un campo de golf en el sur de California, y tengo negocios en 9 países. Hoy sé y he demostrado que el éxito en cualquier campo, incluido este, es tan predecible como la salida del sol por el este y la puesta por el oeste. Y mi propósito al hablarles hoy es compartir algunas de las cosas más importantes que he aprendido. Aquí tienes 7 reglas que puedes aplicar ante cualquier desafío que enfrentes para lograr lo que deseas. Regla número 1. La clave más importante para alcanzar el éxito es definir tu objetivo y lanzarte. Empieza. Actúa. Haz algo. Muévete. Un estudio de 12 años en Babson College concluyó que dar el primer paso es lo que distingue a los perdedores de los ganadores, o a los ganadores de los perdedores. A los 20 años, con $300 cada uno, nos propusimos cruzar 3 continentes y recorrer 27,000 kilómetros desde Vancouver, en la costa oeste, hasta Johannesburgo, en el sur de África. Lo logramos en poco menos de 12 meses, pero el paso más importante fue el primero. Todo lo demás vino de ahí.
Número 2. Una vez que te hayas lanzado hacia tu objetivo, nunca consideres la posibilidad del fracaso. Los alemanes tienen un dicho, es immer vorne, nie zurück. Immer vorne, nie zurück, y significa siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca consideres la posibilidad del fracaso. Cada persona aquí está aquí porque se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles. Tu capacidad de perseverar ante los reveses y las decepciones es vital para todo gran logro, y siempre es una decisión que tomas tú. No es el entorno externo, siempre es el entorno interno. Número 3. El objetivo más grande del mundo se puede lograr si se toma un barril de petróleo a la vez. Thomas Carlyle escribió una vez que nuestra gran tarea no es ver lo que se encuentra vagamente a la distancia, sino hacer lo que está claramente al alcance de la mano. El único tiempo que tendrás es ahora. Si vives cada día, cada hora, lo mejor que puedas, el resto se dará solo. Como dice la Biblia, a cada día le bastan sus afanes. Número 4. Cuidado con los detractores. La gente negativa que te rodea siempre te dice que morirás en el desierto. Rodéate de gente positiva. Rodéate de triunfadores como los que están aquí. Vuela con las águilas y niégate a escuchar objeciones y razones por las que no puedes tener éxito. Alguien dijo una vez que si primero hay que superar todas las objeciones posibles, nada se logrará. Y nunca se dijeron palabras más ciertas. Número 5. Acepta los obstáculos y las dificultades como pasos valiosos e inevitables en la escalera del éxito. Recuerda que las dificultades no vienen a obstruir, sino a enseñar. Las dificultades no vienen a obstaculizar, sino a instruir. Nuestro viaje a África fue un problema tras otro. Nos quedamos sin dinero una y otra vez. Nos forzamos todos los músculos del cuerpo intentando cruzar Francia y España en bicicleta. Nuestro Land Rover se averiaba una y otra vez. Sufrimos disentería, insolación y agotamiento. Pero cuando llegó el momento, estábamos listos para la travesía del Sahara. En retrospectiva, vimos claramente que sin las lecciones que aprendimos de nuestros errores, seguramente habríamos muerto en el desierto. Y cuando miras atrás a cualquier logro, descubres que estuvo precedido por muchas dificultades y muchas lecciones. Son el precio que pagas por tu éxito, y ningún éxito es posible sin ellos. Número 6. Ten claro tu objetivo, pero sé flexible en el proceso para alcanzarlo. Esté dispuesto a cambiar, a probar algo nuevo. Mantenga la mente abierta, fluida y flexible. Esté dispuesto a aceptar la retroalimentación de su entorno y a corregir el rumbo. Esta es una cualidad clave de quienes alcanzan el máximo rendimiento. No son rígidos, sino flexibles. Recuerda, no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes, lo que distingue a los ganadores de los perdedores. Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede. En definitiva, tu respuesta a la adversidad de la vida es la verdadera medida de quién eres y de qué estás hecho. El filósofo griego Epicteto dijo una vez que las circunstancias no hacen al hombre ni a la mujer, simplemente lo revelan a sí mismo, y descubres quién eres realmente cuando enfrentas la adversidad. Y recuerda la séptima regla: nadie lo hace solo. En cada etapa de nuestro viaje por África, la gente nos ayudó con consejos, comida, ayuda y dinero, pero sobre todo con cariño, amabilidad y generosidad. Cuando la vida termine, recordaremos más que nada a las personas con las que vivimos, reímos y amamos. Así que no tengan miedo de pedir ayuda. Es una señal de fortaleza, valentía y carácter. Y no dudes en darte generosamente a los demás. Es señal de cariño, compasión y grandeza personal. La historia del Sahara fue tan relevante para mí porque después de él, nunca sentí que hubiera nada que no pudiera hacer. Me sentía programado para el éxito de por vida, aunque me llevó muchos años comprenderlo. Y la razón por la que esta historia puede interesarte es porque creo que todos tenemos un Sahara que cruzar, quizás más de uno. Muchos de ustedes están atravesando sus propios Saharas ahora mismo. Todos, eventualmente, pasamos por períodos de gran dificultad, nuestros propios infiernos, nuestras noches oscuras del alma, pero es al enfrentar lo que la vida nos depara con valentía y determinación que avanzamos con mayor seguridad hacia las estrellas. Permítanme dejarles con la última estrofa de Carry On. Hay quienes se pierden en los desiertos de la duda y otros que se hunden en la negatividad.
Conozco a otros que, por piedad, se van por un cielo que les espera. Pero trabajar con entusiasmo y dar lo mejor de uno mismo por la dulzura y la alegría de dar, ayudar a la gente con una mano y una canción, ahí está el verdadero sol de la vida. Sigue adelante, lucha la buena batalla y la verdad. Hay mucho trabajo por hacer. Cree en tu misión. Saluda la vida con alegría. Hay mucho trabajo por hacer, y por eso estás aquí. Sigue adelante. Deja que el mundo sea mejor para ti, para que al final, cuando mueras, este sea tu llanto. Sigue adelante, alma mía, sigue adelante. Damas y caballeros, si se deciden con todo lo que la vida les dé a seguir adelante, nada podrá impedirles alcanzar la grandeza para la que fueron creados. Gracias.